Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA. Les saluda Ileana Leiva y hemos preparado lo más destacado que está ocurriendo en el mundo. La Corte Suprema de Estados Unidos deberá determinar si los estados pueden enjuiciar a inmigrantes que utilizan números falsos de seguro social para obtener un empleo. En California, varias zonas están bajo alerta roja ante la amenaza de los incendios forestales. Organización no gubernamental inició una campaña para buscar la expulsión de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Iniciamos con el detalle de la información y es que la Corte Suprema de Estados Unidos deberá determinar si los estados pueden enjuiciar a inmigrantes que utilicen los números falsos de seguro social para obtener empleo o si esta tarea compete únicamente a autoridades federales. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos escucharon los argumentos. El caso debatió la anulación de una condena interpuesta en el estado de Kansas contra 3 inmigrantes indocumentados a quienes acusaron de utilizar números de seguro social falsos para obtener trabajo. Sin embargo, el más alto tribunal de ese estado dictaminó que el gobierno federal tiene competencia exclusiva en materia migratoria. ¿Quién puede trabajar en los Estados Unidos? No es una determinación estatal. ¿Quién puede trabajar en los Estados Unidos? Solamente lo determina el gobierno federal. La disputa consiste en si los estados pueden procesar estos delitos, ya que la información proviene de la planilla federal de autorización laboral conocida como la I-9. No obstante, la administración Trump y otros 2 estados argumentan que sí se tiene la jurisdicción para encausar, ya que los mismos datos aparecen en las plantillas estatales. Aunque estén usando la planilla estatal para verificar la información de trabajo, no tienen el derecho al estado de Kansas de determinar quién puede trabajar en Kansas. Para la Corte Estatal de Apelaciones de Kansas, la sentencia afectaría la capacidad del Estado de combatir el robo de identidad y le otorgaría inmunidad a los inmigrantes indocumentados a pesar de violar estatutos criminales que se aplican a todos. En caso de que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos revoque la decisión del Tribunal de Kansas, todos los estados podrían enjuiciar a quienes hayan incurrido en esta práctica. Yo soy Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y una encuesta realizada en Estados Unidos afirma que la mayoría de los republicanos considera que los inmigrantes han invadido al país. Esto ha provocado reacciones encontradas. El estudio publicado por el Instituto de Investigación Pública sobre Religión señala que la mayoría de los afectos al Partido Republicano, un 63% de los consultados, estima que los inmigrantes están invadiendo a Estados Unidos y además cambiando la cultura norteamericana. Al respecto, Lorenzo Palomares, analista republicano, afirma que se trata de una lectura desviada por parte de los demócratas en relación a esos resultados. Esa es una falacia que no tiene nada que ver con el tema del inmigrante. Este país es un país de inmigrantes, pero inmigrantes legales, que han llegado y han pedido permiso de entrar al país, tienen algo que ofrecer a nuestra cultura y todos son bienvenidos. Sin embargo, para Natalia Jaramillo, de la organización Nueva Mayoría de Florida, el escenario que describe la encuesta revela lo que las organizaciones a favor de inmigrantes han advertido. Los líderes del Partido Republicano le han estado diciendo esto a la gente que los apoya, a su base, y es lo que la gente, o sea, la intimidación que han estado haciendo, una campaña de intimidación y de ataque a los inmigrantes y a la gente diferente en nuestro país. Jaramillo contradice a Palomares, pues afirma que la inmigración por petición de asilo es legal y también es objeto de ataques. Si ese fuera el caso, no estaríamos haciendo el trato que le estamos dando a la gente que pide asilo. Por su parte, Palomares no avala la opinión sobre un cambio de cultura impulsado por inmigrantes. Yo creo que la cultura de Estados Unidos es la diversidad y eso es lo que ha hecho grande, nos lo dijo Martin Luther King. Por favor, júzgame por el contexto de mi carácter, no el color de mi piel. La encuesta fue realizada a partir de más de 2.500 entrevistas en todo el país. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y un campamento fue abierto nuevamente en el norte de Irak para albergar a un gran número de refugiados sirios.
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, PMA, está alimentando a miles de sirios que han huido del reciente asalto del ejército turco. El campamento de Bardarash, en el norte de Irak, fue reabierto recientemente para albergar a un gran número de refugiados sirios. Funcionarios del PMA dijeron que están proporcionando raciones listas para comer a miles de esos refugiados, pero también a sirios desplazados en el noroeste de Siria. La organización de la ONU está pidiendo que todas las rutas de suministro permanezcan abiertas para permitir el paso de entregas humanitarias. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y la ONU suena las alarmas nuevamente tras anunciar que se han alcanzado los 4,5 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Estas cifras oficiales fueron emitidas esta semana en Ginebra, acompañadas por una proyección de 5 millones para finales de 2019. 4,5 millones de venezolanos han salido de su país desde 2015. Porque la situación en Venezuela está muy crítica, pues entonces no se encuentra comida, los trabajos han bajado demasiado, la inseguridad que hay en Venezuela es demasiado grande y este gobierno no hace nada por eso. Rojas Roger, de 47 años, de Anaco, estado Anzoátegui, forma parte de los millones de venezolanos que, según Naciones Unidas, siguen dejando su país. Según el organismo mundial, esta situación de no cambiar llevará a que la cifra alcance rápidamente los 5 millones de migrantes y refugiados. Esta es la crisis de refugiados y migrantes más grave y de mayor crecimiento en la historia de América Latina, al menos en la historia reciente. Y esto probablemente se está convirtiendo también en una de las mayores crisis de desplazamiento externo en el mundo. ACNUR pidió $738 millones en 2019 para atender la crisis migratoria venezolana en la región, explicó en conversación con La Voz de América vía Skype desde Bruselas William Spindler, vocero de ACNUR. Esto es de nuevo un mínimo porque las comunidades que han recibido y que continúan recibiendo a venezolanos y venezolanas tienen necesidades propias y la presencia de todas estas personas ha causado un impacto muy importante en la infraestructura y en los servicios de países como Colombia, como Perú, como Ecuador, como Argentina, Chile, etcétera. Naciones Unidas también advierte que de cambiar la situación en Venezuela, el proceso de retorno no será inmediato. Tomará unos buenos 2 años o tal vez más. Por lo tanto, deberíamos estar preparados para asistir por lo menos por 2 años más a aquellos que ya se han ido. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Y las autoridades en Guatemala desconocen la cifra de guatemaltecos que fueron enviados a Hawái a la espera de una resolución sobre sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Después de conocerse que algunos migrantes centroamericanos que solicitaron asilo en Estados Unidos fueron trasladados a Hawái mientras esperan su audiencia de solicitud de asilo, autoridades guatemaltecas aseguran desconocer el número exacto de connacionales que fueron enviados a la isla. Este tipo de guatemaltecos nosotros estamos recabando la información para determinar efectivamente la nacionalidad, que sí son guatemaltecos, por qué razón serían trasladados allá y el tiempo que tendrían que esperar. Por su parte, el ministro de Gobernación indicó que en los próximos días se reunirá con autoridades estadounidenses para dar continuidad al financiamiento anunciado para implementar el acuerdo de solicitudes de asilo firmado a finales de julio, que será administrado por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Esos fondos no entran al gobierno de Guatemala, entran a 2 organismos internacionales específicamente, como es ACNUR y OIM. Casualmente a finales de esta semana o principios de la otra vamos a tener una reunión de trabajo con funcionarios del Departamento de Estado, funcionarios del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos y funcionarios de estas 2 organizaciones. Las autoridades guatemaltecas también anunciaron que antes de concluir 2019 se habilitarán 4 nuevos consulados en Filadelfia, Dallas, Columbus y Riverhead, Estados Unidos, y 2 más en México, donde hay alta concentración de guatemaltecos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Hacemos nuestra primera pausa, pero no nos cambie porque al volver hay más información internacional.
Gracias por informarse con Internacionales RNA. Vamos a continuar con más información porque 5 muertos, entre ellos un menor de edad, fue el saldo de un ataque suicida en el este de Afganistán. Los talibanes se atribuyeron la responsabilidad de un ataque suicida en el este de Afganistán el viernes que mató a 5 personas. Se apuntó a un convoy que transportaba a funcionarios del servicio de inteligencia del país. Un niño estaba entre los 5 muertos en el ataque en la provincia de Nangarhar. El portavoz del gobernador provincial dijo que 3 miembros del personal de seguridad estaban entre los asesinados. Agregó que 21 personas resultaron heridas. El ataque fue el último en bombardeos casi diarios realizados por los talibanes que dominan la mitad del país. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en Venezuela, oposición y gobierno se movilizaron nuevamente en Caracas. La disidencia política protestó por la crisis eléctrica y humanitaria que golpea al país, en especial al petrolero de estado de Zulia, mientras el chavismo alzó su voz en apoyo al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. La marcha opositora tenía como bandera apoyar al occidental estado Zulia, región petrolera de Venezuela golpeada por apagones diarios de al menos 12 horas y por días para poder obtener combustible. Hemos estado 56 horas sin electricidad y a lo que salimos a la calle a protestar van y nos reprimen. Tenemos que pasar 2 días en una estación de gasolina para poder echar 30 litros de gasolina, que es lo que le echan a cada unidad móvil allá. Pero en la medida que la caminata avanzaba, policías y militares impedían el paso y las exigencias de los ciudadanos eran las de poner fin a las carencias que los aquejan. Queremos tener nuestros alimentos, queremos tener agua, queremos tener las medicinas, queremos tener hospitales, no estamos muriendo. La oposición se encontró con esta barrera de la Guardia Nacional para poder llegar a su destino, la sede de la Corporación Eléctrica Nacional en la ciudad de Caracas, mientras a escasos metros el chavismo se concentraba con otro clamor. El enfrentamiento fue verbal. El chavismo respondió a los opositores advirtiendo que no permitirán la salida del poder de Nicolás Maduro antes de que termine su mandato en 2025. Y aquí estamos, rodilla en tierra con nuestro presidente, para nosotros poder lograr una Venezuela revolucionaria y socialista como la soñamos. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que retomarán las manifestaciones el próximo 16 de noviembre con una protesta nacional. Apenas horas después, el chavismo alertó que ese mismo día se encontrarán en las calles. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y una organización no gubernamental que ejerce el monitoreo de las Naciones Unidas inició una campaña global para buscar la expulsión de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Tras recibir 105 votos en la Asamblea General de Naciones Unidas, el gobierno en disputa de Venezuela está listo para empezar el 1 de enero de 2020 a ocupar por los próximos 3 años uno de los 47 asientos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, los esfuerzos para que esto no suceda iniciaron horas después de su elección, como explicó a La Voz de América Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante este organismo y presidente de la campaña global para expulsar a Maduro del Consejo de Derechos Humanos, una iniciativa, según él, de la organización UN Watch, que monitorea a la ONU. Se ha dedicado a combatir a todas las tiranías similares a la de Venezuela, a la de Maduro, durante muchos años. Y años atrás lograron suspender a Libia del Consejo de Derechos Humanos. Change.org es la página donde está esta petición y donde virtualmente se están recolectando las firmas de aquellas personas que se oponen a la elección de Venezuela en este grupo de derechos humanos. Esto mientras países miembros defienden su elección. Es un resultado democrático, ¿no? Yo creo que de los 193 países miembros que componen las Naciones Unidas, la República Bolivariana de Venezuela ha obtenido 105 votos, o sea, una aplastante
mayoría. Brasil, el otro escogido, obtuvo 153 votos de los 96 necesarios. Arria, por su parte, espera que se logre invocar el proceso de expulsión, tal y como se hizo en 2011 con Libia. El Consejo de Derechos Humanos tendría que convocarse a una reunión especial de la Asamblea General donde esto se votaría. Eso es un artículo 8 de una resolución que ya tiene la Asamblea. Pero si se logra hacer eso, al mismo tiempo se lograría realmente excluir a Venezuela de la propia organización, al régimen, provocando las credenciales como miembro de las Naciones Unidas y pasaría a ser del gobierno interino. Esfuerzos que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha criticado públicamente. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Y tras los mortales enfrentamientos y disturbios que se han registrado en Chile, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reveló que ha sido invitada a viajar a Santiago en una misión al respecto. Ya como que reventó, no da para más, la gente ahora ya sabe esas cosas, ya está más informada. Eso dijo Sebastián Alonso, uno de los miles manifestantes en Chile. El país ya ha visto 18 muertos confirmados tras disturbios y enfrentamientos que incluso continuaron después de que el presidente Sebastián Piñera pidiera disculpas por no anticipar las movilizaciones. Miles de personas han sido arrestadas. Las manifestaciones comenzaron con el incremento de las tarifas del metro, pero ahora son varios los asuntos sociales y económicos que se han convertido en foco de atención para los manifestantes. He firmado y enviado al Congreso un proyecto de ley que crea un mecanismo de estabilización en el precio de la energía. Esas fueron las declaraciones del presidente Piñera, aparentemente para aliviar el descontento expresado en el país. Las manifestaciones han sido particularmente lideradas por jóvenes. ¿Pero por qué? Eric Hirschberg, director del Centro de Estudios de Latinoamerican American University, explica. Estos son jóvenes que nacieron con democracia y ya ven 15, 20 años, 5 años después en su experiencia que la democracia sigue sin satisfacer sus demandas de derechos de ciudadanía, de derechos de incorporación. El gobierno chileno reveló que la cumbre de APEC se llevará a cabo en el país a pesar de las protestas. Leonardo Feldman, Voz de América. Y organizaciones han instado a la Unión Europea a imponer sanciones contra los altos funcionarios del gobierno de Nicaragua. Analistas evalúan el impacto de las eventuales medidas. La organización Human Rights Watch pidió a la Unión Europea actuar con urgencia, aplicando sanciones contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y otros altos funcionarios de su gobierno, a los que el Organismo Internacional de Defensa de los Derechos Humanos considera responsables por graves violaciones a los derechos fundamentales. Y más agravante aún, el hecho que señala específicamente a altos funcionarios del gobierno de Nicaragua. El analista político Bosco Matamoros sostiene que, con la posibilidad de la aprobación de más sanciones internacionales, el gobierno de Nicaragua pone en riesgo la estabilidad económica del país. La posibilidad de que nos excluyan, por una parte, del acuerdo de asociación con la Unión Europea, por otra parte, del DR-CAFTA con los norteamericanos. Pese a la preocupación que reviste para los analistas políticos la petición del Observatorio de Derechos Humanos, el diputado sandinista Luis Barbosa aseguró que al gobierno no le preocupan estas medidas. Si aquí deja de venir la inversión, pues lógicamente quien sufre es el pueblo. Pero la Constitución nos permite, como dice, tener tratados de libre comercio con todo. En una carta enviada en julio a la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, y a los ministros de Relaciones Exteriores, el organismo instó a la Unión Europea a imponer sanciones dirigidas contra el presidente Ortega y 6 funcionarios, todos miembros de la Policía Nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Hacemos una breve pausa, pero al volver hay más información internacional. Gracias por su sintonía. Continuamos con más información, y es que el abogado del Chapo Guzmán ahora representará también a los hijos del narcotraficante, quien pasará el resto de sus días en una prisión estadounidense.
Tras la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, hijo del Chapo Guzmán, se dio a conocer la orden de extradición firmada por el juez Rudolf Contreras el 12 de diciembre de 2018, un hecho que asegura el abogado del Chapo y su hijo, hoy fugitivo, no es una sorpresa. Ovidio, Iván, Joaquín y Alfredo, no sabemos mucho sobre su caso, aparte de lo que se ha dicho en otros casos en los que han sido mencionados, pero ahora tienes una acusación básica contra Ovidio en Washington, D.C., y no se proporciona evidencia, y no será hasta que esté bajo custodia y estén preparados para comenzar el caso contra él. El Chapo, según su abogado, guarda esperanza de que todo salga bien para su hijo. Hablé con él el viernes, el día después de que sucedió todo esto. Es el mismo, es muy fuerte, tiene muchas esperanzas y se está asegurando de que trabajen duro, por lo que no ha cambiado nada desde que lo vi por última vez. Por su parte, Adolfo Telles, presidente del Partido Republicano en El Paso, Texas, califica como importante que se lleve a cabo esta extradición para cerrar brechas entre las dos naciones. Drogas y ese tipo de situación es uno de esos, que tenemos que cooperar, tenemos que trabajar juntos para minimizar y eliminar eso. Según el presidente mexicano, se avanza en la operación de captura que asegura se cumplirá siempre y cuando no haya gente que sea puesta en peligro. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y los embajadores de la UE han acordado conceder la solicitud de Gran Bretaña de otra extensión a la fecha límite del Brexit. Los embajadores de la Unión Europea han acordado en principio conceder la solicitud de Gran Bretaña de otra extensión a la fecha límite de Brexit, pero aún no han decidido la duración de la nueva demora. Hablando el viernes después de que los embajadores de la UE se reunieron con el jefe negociador del Brexit, Michael Burney, la portavoz de la Comisión Europea, Mina Andrieva, dijo que los embajadores han acordado el principio de una extensión y su trabajo continuará en los próximos días. Gran Bretaña tiene previsto abandonar el bloque de 28 naciones el 31 de octubre, pero ha solicitado una extensión de 3 meses a ese plazo. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y ahora nos vamos hasta California, donde varias zonas están bajo alerta roja ante la amenaza de los incendios forestales. Las autoridades han ordenado evacuaciones obligatorias mientras intentan controlar las llamas. Ráfagas de viento superando 110 kilómetros por hora rápidamente alimentaron un monstruoso incendio que se extendió rápidamente en la madrugada del jueves en una sección rural de Sonoma, al norte de San Francisco, forzando evacuaciones obligatorias. Mientras tanto, el incendio en la zona Pacific Palisades, que amenazó casas multimillonarias en el área de Los Ángeles, arde desde el lunes, con apenas 50% de contención. Varias zonas de California están bajo alerta de bandera roja por peligro de incendios debido a altas temperaturas y fuertes vientos. Esto ha hecho que varias compañías eléctricas en el estado inicien cortes de electricidad preventivos. Entendemos el impacto de no tener servicio eléctrico y lo perjudicial de las interrupciones. Trabajaremos lo más rápido posible para hacer nuestras inspecciones y asegurarnos que las líneas estén en condiciones seguras antes de restaurar la energía. La compañía eléctrica PG&E inició apagones de energía para seguridad pública en 15 condados en el norte de California, afectando a más de 170,000 clientes. Se estima que durarán aproximadamente 48 horas. En el sur de California, la compañía Southern California Edison alertó que podría interrumpir el servicio a más de 300,000 clientes, y San Diego Gas and Electric advirtió de posibles apagones a más de 20,000 usuarios. Las compañías están preocupadas que los vientos puedan lanzar ramas y otros objetos a líneas eléctricas o pudieran derribarlas, provocando incendios forestales. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y tenemos más información internacional en el siguiente resumen. El Banco de Entrenamiento de Vela de la Armada Argentina, Ara Libertad, está visitando Europa como parte de un crucero de entrenamiento de cadetes y está haciendo su primera visita a Londres después de 17 años. El Libertad pasará unos días atracando en West Indian Dock, en Canary Wharf.
El duque y la duquesa de Succen se reunieron el viernes con jóvenes embajadores del grupo One Young World para discutir sobre la mejora de la igualdad de género. Los participantes en la discusión representaron organizaciones de países como Sudáfrica, Nigeria, Irak, Malawi y Bangladesh. La agencia meteorológica japonesa emitió advertencias de fuertes lluvias para varias áreas del centro de Japón, incluyendo Tokio y las prefecturas vecinas. Según autoridades, un sistema de baja presión afecta a varias regiones del país, incluidos aquellos lugares afectados por el paso del tifón Hagibis. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros.